Onda Expansión. Bienvenidos a vuestra radio Onda Expansión, en el programa de Sinergia en el Aire. Hoy llevaremos una entrevista intercentros para poner en común las inquietudes de accesibilidad universal. Antes de comenzar nos vamos a presentar. Yo soy Lucas del Centro de Pino Franqueado. Desde Plasencia nos acompañan Javi, Narciso y Rosa. Desde Cáceres participarán Lidia y Sonia. De Trujillo están Débora y Cristina. Desde Moraleja participa Ángel. Desde Jaraíz de la Vera nos acompañan Felicidad y Marta. Y por último, desde Almoharín nos acompaña Máximo. Ahora sí, vamos a presentar a Asunción Muñoz Fernández, directora de la Oficina de Técnica de Accesibilidad, conocida con las siglas de OTAEX. Vamos a conocer un poco más qué se hace desde la OTAEX y qué recursos son los que pueden contar las personas con discapacidad en cuanto a accesibilidad. Bienvenida, Asunción, a este espacio de Sinergia en el Aire. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en principio, pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa y darnos un espacio a la OTAEX, bueno, pues para poder difundir y explicar todos los servicios y actuaciones que hacemos para las personas con discapacidad en Extremadura. Damos paso a Plasencia. Por favor, Javi, Narciso y Rosa. ¿Qué tiene la OTAEX y a qué se dedica? Bien, pues bueno, la OTAEX, como ya han dicho antes, es la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura. Es un servicio que es gratuito y que da asesoramiento en materia de accesibilidad a toda Extremadura, a personas con discapacidad, a asociaciones, empresas, ayuntamientos, sobre cualquier tema que necesiten porque haya alguna barrera arquitectónica o de la comunicación. Nosotros somos un servicio que depende de una asociación que es APAMEX, que es una asociación, la Asociación para Personas con Discapacidad Física de Extremadura, y trabajamos con la Junta de Extremadura, con la Dirección General de Accesibilidad y Centros, que es la que nos proporciona la subvención y el dinero para poder llevar a cabo este servicio para todos. ¿Cómo podemos conciencia a la sociedad sobre los problemas de accesibilidad que no encontramos? Bien, a ver, pues la mejor manera de concienciar a la sociedad sobre los problemas de accesibilidad que nos encontramos en nuestras ciudades es, lo mejor es poner en valor las buenas prácticas y las obras que se han hecho en nuestras ciudades. Porque de esa manera, pues llevando a cabo que las personas comprueben las ventajas que nos da la accesibilidad y los entornos que nos encontramos sin barreras, es como mejor se va a valorar ese cambio en la calle. Es decir, si antes nosotros teníamos unos peldaños, nos hemos encontrado una rampa que teníamos en la calle o teníamos los pasos de peatones, nos han hecho unos vados, en el momento que nosotros vemos que esa dificultad ya no está y nos es cómodo para todos el poder pasar, es como mejor hacemos llegar esos problemas de accesibilidad, o sea, quitándolos y viendo cómo eso acaba siendo una ventaja para todos nosotros. Patita,
Bien, evidentemente sí. O sea, los gobiernos deben de realizar y las administraciones deben realizar obras y dotar de dinero para conceder subvenciones para quitar esas barreras arquitectónicas. O sea, ellos tienen que poner sus propios medios y además dar subvenciones a los ayuntamientos. Si estamos hablando, por ejemplo, de la Junta de Extremadura, pues dar subvenciones para que los ayuntamientos eliminen las barreras arquitectónicas en las calles, en los edificios. Para los ciudadanos, para que puedan eliminar las barreras en sus viviendas, en los portales. Y es verdad que existen subvenciones, pero siempre se agotan y muchas de las solicitudes que se presentan pues se quedan sin ese dinero. Entonces, pues mientras que sigan existiendo calles, entornos y nuestras viviendas siguen siendo inaccesibles, pues se debe de seguir invirtiendo dinero por parte de las administraciones públicas. Muchas gracias por las respuestas. Ahora vamos a dar paso con el centro de Trujillo. Cristina y Débora, cuando queráis. ¿Cómo podemos hacer para que adapten un edificio antiguo como es el teatro? A ver, pues para poder adaptar edificios que tienen barreras arquitectónicas, pues lo primero que hay que hacer es saber de qué administración depende, si es del ayuntamiento, si es de la Junta de Extremadura, y solicitar siempre por escrito que esas barreras, si me estás hablando del teatro, pues no lo sé si dependerá del ayuntamiento de Trujillo o dependerá de la Junta de Extremadura, habría que verlo, y solicitar que primero pues que lo estudien, que hagan un proyecto. Si no saben cómo hacerlo, pues que llamen a la OTAE, que para eso estamos nosotros, que les podemos dar la solución, y cuando ya sepan qué solución tienen, pues evidentemente buscar el dinero para llevar a cabo esa obra o esa adaptación que necesite el edificio. Es tan fácil como parece quitar una escalera para poner una rampa en el caso de que no se pueda instalar silla mecánica o otro mecanismo que sustituyan la rampa. Bien. A ver, no es tan sencillo quitar una escalera y poner una rampa. No nos vale cualquier rampa. Las rampas tienen que cumplir una norma primero para que sean legales, y las normas además ponen unas medidas para que puedan y unas características para que puedan ser utilizadas por todas las personas. Si no tenemos espacio para poder construir una rampa que cumpla con eso, pues con unas pendientes suaves, que no sean muy largas, entonces no podemos poner una escalera. No podemos poner esa rampa. Con lo cual eso hay que estudiarlo. Si nos sale una rampa perfecta y con unas pendientes suaves, pondremos la rampa. Que no, pues lo que habéis comentado, podemos instalar plataformas elevadoras verticales, plataformas elevadoras inclinadas, que son las que van despacito subiendo por encima de la escalera, y eso siempre que estemos hablando de escaleras cortas, con 3, 4, 5 peldaños. Cuando estamos hablando si estamos hablando de comunicar y plantas en un edificio, porque es en nuestra propia edificio en el que vivimos, y vivimos en un cuarto, pues entonces ya lo que tendríamos que hacer es poner un ascensor. En numerosas ocasiones vivimos en edificios que no están adaptados y que dependemos de la aprobación de una comunidad de vecinos. Para resolver esta inquietud vamos a dar paso al centro de Moraleja para que te haga algunas preguntas sobre la situación. Es que los no debería tener empatía
con las personas con discapacidad y facilitarla con accesibilidad a edificios como Sí, vamos a ver, evidentemente sí, las personas deberían tener empatía, pero la empatía es necesaria, pero la accesibilidad en las zonas comunes de los edificios es una cuestión de derechos, no de empatía de los vecinos. Es decir, las comunidades de vecinos están obligadas a realizar las obras de accesibilidad en los portales. En el caso de que una persona mayor o una persona con discapacidad lo solicite. Entonces, en principio, sí, es necesaria la empatía por una buena vecindad, evidentemente, pero es que si no hay empatía, están los derechos de las personas con discapacidad para que hacer ese edificio accesible. ¿Cómo podemos actuar en caso de que nos retrasemos con una situación como esta? Bien, a ver, si nos encontramos una situación como esta, lo que hay que hacer, lo primero es comunicarlo a la comunidad de vecinos y solicitar la obra que nosotros tenemos. Ahí se hace una reunión en la que se vota no si se hace la obra o no. O sea, la obra hay que hacerla, es obligatoria. Lo que se vota es cómo y quién lo va a pagar. Es decir, os explico, nosotros hacemos una reunión. Si la mayoría de los vecinos votan y están de acuerdo, esa obra se paga entre todos. ¿Que no hay acuerdo? Entonces, la ley obliga a los vecinos a poner una cantidad que se llama derrama, que es el importe de las 12 mensualidades de gastos comunes que ponemos a lo largo de un año, es decir, lo que cada uno de nosotros pagamos durante un año a la comunidad de vecinos. Eso es obligatorio ponerlo. Y el resto lo debería de pagar la persona que lo solicita. ¿Vale? Pero es más, si estamos en un periodo de subvenciones, es decir, hay unas subvenciones que da la Junta de Extremadura que suele salir normalmente cada 2 años, y nuestra comunidad tiene derecho a que nos paguen más del 75% de la obra, es decir, que nos den una subvención del 75%, entonces la obra sí o sí es obligatoria, se paga entre todos y no se vota nada. ¿Vale? Entonces, así es como podemos hacer valer nuestros derechos, sabiendo las leyes que nos respaldan. Gracias por tus respuestas, Asunción. Damos paso al centro de Cáceres. Mami, no se te escucha porque no tienes activado el sonido. Si no os podéis conectar por lo que sea, las podemos hacer nosotros y luego ya las grabáis sin problema, ¿vale? Gracias por tu respuesta. ¿Por qué a día de hoy existen tantas barreras arquitectónicas que impiden que las personas con movilidad reducida
puedan moverse de manera autónoma por las ciudades? A ver, el problema de que las ciudades todavía sean inaccesibles es una cuestión de obligaciones. Es decir, hasta los años 90 del siglo pasado no existían normas que obligaran a construir de forma accesible. Es decir, no había normas que nos regularan ni las calles ni los edificios. No se pensaba en los problemas que tenían las personas con discapacidad ni en las personas mayores para acceder a los sitios. Entonces, como hasta los años 90 no entró esta norma para construir lo nuevo, que nos obligaba también a ir adaptando lo que ya existía, como la pregunta que nos habéis hecho antes sobre el teatro de Trujillo. Al no existir estas normas, al haber unos plazos que además se han ido saltando, porque no se han ido respetando estos plazos, bueno, ya sea porque no se han exigido lo suficiente por la parte de las personas con discapacidad, ya ha sido porque no hay recursos, no hay medios económicos para poder hacer las obras, pues esta es la causa de por qué en estos momentos todavía nos encontramos con que nuestras ciudades y nuestros edificios todavía son inaccesibles. Pues básicamente porque se construyeron siendo inaccesibles y no ha habido unas normas lo suficientemente fuertes ni dinero como para poder irlo adaptando a las fechas a las que estamos. ¿Dónde podemos acudir para intentar que nuestro barrio ponga remedio a las dificultades que observamos en nuestro día a día? A ver, para que nuestras calles sean accesibles, a quien hay que solicitarlo y con quien hay que trabajar siempre es con el ayuntamiento de nuestra ciudad. O sea, hay que hacerle llegar y nosotros algo que sí aconsejamos siempre desde aquí, desde OTA, es que lo hagamos por escrito, porque lo que no se hace por escrito no existe. Entonces, pues, hacer llegar a nuestros ayuntamientos esas dificultades que nos encontramos, ya sean porque son obligación de que el ayuntamiento las arregle, si estamos hablando de pasos de peatones, si estamos hablando de peldaños, si estamos hablando de escaleras o rampas que no están bien ejecutadas, o también en algunos casos nos encontramos, pues, por ejemplo, de los propios comercios o de los bares que nos encontramos los veladores, las sillas y no nos permiten pasar por las aceras. Eso también hay que comunicárselo a los ayuntamientos porque son ellos los responsables de llamar la atención a esos empresarios para que todos esos elementos se quiten y que todos cumplamos las normas de accesibilidad. Con lo cual, siempre con los ayuntamientos, que son los que deben de velar por nosotros como ciudadanos. La entrevista va llegando a su fin. Vamos a pasar al centro de Almoharín, donde está nuestro compañero Maxi. Hola, buenos días, Asunción. A ver, la primera pregunta que le quiero hacer va orientada al tema de transporte público. Soy conocedor de que en las ciudades, las capitales, el transporte público sí que dispone de rampas para accesibilidad con personas que van en silla de ruedas, con movilidad reducida y tal. Pero el problema llega cuando son transportes entre zonas entre viajes interurbanos. Entonces, que son empresas privadas las que llevan las que aportan estos autobuses. ¿Y cuál sería la manera de exigirles a estos autobuses o a estas empresas que tuvieran al menos una o dos plazas para personas que deambulan en silla de ruedas, claro? Sí. Tienes razón en cuanto al transporte. Es verdad que el transporte que nos encontramos en las ciudades, el transporte urbano, en Extremadura es accesible y los autobuses están preparados. Pero el transporte que va entre las ciudades y los pueblos, lo que sería el transporte interurbano, nos encontramos que para poder viajar en estos autobuses tenemos que llamar 24 horas, 48 horas antes para comunicar que queremos viajar, para que nos quiten los asientos que
que están ocupando las plazas donde luego vamos a anclar las sillas de ruedas y donde... Vale. Con lo cual, en caso de que haya, nos están tratando además de forma discriminatoria el resto de las personas. Lo único que tienen que hacer es en ese momento ir, comprar su ticket y montarse en el autobús, y a nosotros nos están obligando a comunicarlo 24 o 48 horas antes. Bien, ¿cómo debemos solicitarlo? Eso a quien hay que pedírselo es a la Dirección General de Transporte de la Junta de Extremadura, que es la que hace la concesión a estas empresas privadas. ¿Vale? Las empresas privadas tienen la obligación de dar un servicio y de que estos autobuses sean accesibles, pero quien contrata a las empresas privadas es la Junta de Extremadura, que es la que nos tiene que prestar el servicio. Con lo cual, a quien hay que pedírselo es a la Dirección General de Transporte de la Junta de Extremadura, y tendrá que ser ella la que tendrá que hablar con las empresas para ver qué es lo que está pasando, por qué no se está dando, y obligarlas a que estos servicios sean accesibles. Muy bien, gracias, Asunción. Bueno, mi segunda pregunta va orientada. Yo soy usuario de Aspace Almarín, pero resido en Alcuéscar, en la que disponemos de un centro para el CAN de Alcuéscar, que es conocido bien por todos. Entonces, claro, el problema está al salir a la calle, porque hay calles que están en mal estado, hay calles que están fatal, calles que no disponen de acera, otras que no tienen rampa para acera, que no tienen rampa para bajar. O sea, ¿cuál sería la forma de, no solamente por mí de forma personal, sino porque tenemos un centro de la que hay muchas personas que lo necesitan? ¿Y a quién habría que recurrir para que pusieran eso al día, para que sanearan todas las calles y las hicieran realmente accesibles para todas esas personas? Claro. Gracias. Sí. A ti. Sí, tienes razón. Somos conocedores de cómo está Alcuéscar, porque el ayuntamiento en algunas ocasiones se ha puesto en contacto con nosotros para que le asesoremos cuando ha querido hacer alguna obra en las calles. Pues mira, te adelanto, en Alcuéscar hay un plan de accesibilidad que hizo la Junta de Extremadura, me parece que ha sido hace 2 o 3 años. Se hizo un plan de accesibilidad del municipio porque era conocedor de la problemática que existía en Alcuéscar, sobre todo al estar allí el CAN y la cantidad de personas con discapacidad que tiene que moverse por el pueblo. Pues, ¿a quién se le debe de exigir? Bueno, pues ya se tiene la herramienta de qué es lo que hay que hacer, que es el plan de accesibilidad, ¿vale? Eso la Junta de Extremadura se le entregó al ayuntamiento, con lo cual, ¿a quién se le debe pedir? Al ayuntamiento. El ayuntamiento es el responsable de hacer las obras accesibles. Con lo cual, ¿qué es lo que podéis hacer? Ir al ayuntamiento, solicitar esas obras y pedirles que cuando salgan las subvenciones, por ejemplo, que se dan desde la propia Junta de Extremadura para hacer obras en las calles, que acudan a esas subvenciones cuando no tengan medios propios. ¿Vale? O sea, intentar que lo hagan con su propio dinero, y si no, pues que pidan subvenciones, porque la herramienta que en principio necesitaban, que era el plan de accesibilidad, para conocer qué es la necesidad, ya la tienen. ¿De acuerdo? Con lo cual, en Alcuéscar, pues ahí estáis un poquito más adelantados que todos los demás. A lo mejor sois de los que peor estáis en obras, pero por lo menos sí tenéis una herramienta en Alcuéscar como para saber qué necesidades hay y por dónde se debe empezar y qué es lo más necesario. Pero ya te digo, al ayuntamiento, que es el responsable. Muy bien, gracias. A ti. Vamos a cerrar la entrevista con estas preguntas. Desde el centro de Jaraíz de la Vera. Felicidad y Marta. Cuando queráis. Belén, que las haga también Lucas. Porfa. Asunción, discúlpanos porque... No, sin problema. Vale, gracias. De los proyectos que habéis realizado, ¿cuál ha sido el mayor reto y del que más orgulloso habéis estado? Bien, a ver. El mayor reto al que nos hemos enfrentado desde aquí, desde OTAE, ha sido adaptar la normativa y las leyes de accesibilidad que había en Extremadura
que solo abarcaba lo que era la eliminación de las barreras arquitectónicas y adaptarlas para hacer accesibilidad universal, es decir, que fuera accesible para todos y con todo tipo de accesibilidad, no solo con la accesibilidad física. Para ello, desde la Junta de Extremadura se nos encargó redactar la Ley de Accesibilidad Universal y después hemos seguido colaborando con la Junta de Extremadura para hacer todo lo que ha venido detrás. Es decir, se hizo una ley en el año 2014, un reglamento en el año 2018 para que esa ley no quedara solo en palabras, sino que hubiera unas medidas, unas normas y unas obligaciones específicas que todos tuviéramos que cumplir, y además desarrollando toda la legislación que ha venido detrás, es decir, las tarjetas de transporte, los perros de asistencia, los ascensores en exterior. Bueno, pues aunque esto no se ve, que realmente luego al final lo que se acaban viendo son las obras y las cosas que se hacen, lo físico, pero si no tenemos una legislación detrás que nos obligue y nos apoye cómo tenemos que hacer todo esto, no podríamos llevar a cabo esas obras, con lo cual eso es lo más de lo que más orgullosos estamos y evidentemente lo que más nos ha costado, porque ha habido que pensar en todas las personas y en todos nosotros para que no se nos quedara nadie atrás y la ley cumpliera con todas las necesidades de todas las personas con discapacidad. En una escala de 0 al 10, Extremadura, ¿qué nota de accesibilidad tendría? ¿Y por ciudades? Bien, a ver, esto es difícil valorarlo porque tenemos ejemplos de todo tipo. Sí os puedo decir que hay, en cuanto a sensibilidad, que hemos hablado antes sobre la sensibilidad, es verdad, que es bastante alto. O sea, nosotros hablamos con los responsables políticos y nadie se niega a hacer una obra de accesibilidad cuando se le pide o cuando se le plantea por parte de los ciudadanos, ya sean los alcaldes, ya sean los consejeros de la Junta. El gran problema que se tiene es siempre el dinero. El dinero, que es donde nos enfrentamos, y estamos en una comunidad autónoma que, bueno, pues no tenemos mucho dinero, con lo cual, bueno, pues ahí estamos. Por ciudades, bueno, pues evidentemente, pues las ciudades cuanto más grandes, más dinero, más accesible. Con lo cual, ¿cuáles son las más accesibles? Pues podemos hablar de las grandes ciudades: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, suelen ser las que más dinero pueden invertir en accesibilidad. Y por último, ¿qué mensaje le daría a la sociedad en cuanto a la accesibilidad universal? A ver, el mensaje es claro: hay que invertir en accesibilidad universal, porque es un bien para todas las personas. La accesibilidad nos ofrece comodidad y seguridad a todos, no solo a las personas con discapacidad. Y además que no debemos olvidar que todos queremos llegar a ser personas mayores, todos queremos vivir lo máximo posible. Y cuanto más mayores somos, más necesidad de accesibilidad tenemos. Nosotros cuando vamos siendo mayores, pues vamos sufriendo un deterioro en la movilidad, en la vista, en el oído, en la memoria, con lo cual, pues todos necesitamos la accesibilidad universal. Con lo cual, como es un beneficio para todas las personas, hay que invertir para que todos estemos y vivamos en entornos accesibles. Gracias, Asunción Muñoz, por el tiempo dedicado a esta entrevista del programa Sinergia en el Aire. Desde este espacio os queremos felicitar por el trabajo que lleváis a cabo desde la OTAIX. Nos despedimos. Hasta la próxima entrevista. No os la perdáis.